A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Bueno, ahora sí, ya preparados para recibir la palabra del Señor, así es que vamos en estos momentos a darnos a la tarea de comunicarles lo que el Señor tiene para usted y para mí. Así es que en estos momentos le invito, hermano, hermana, a que pongamos atención a la palabra del Señor. El tema en este día es: ¿qué se entiende por vida eterna? ¿Cuántas veces un predicador de las Sagradas Escrituras habla de la vida eterna? ¿Cuántas veces un hermano, una hermana, un creyente, en pocas palabras, escucha la frase la vida eterna? ¿Cuántas veces un cristiano, sea predicador o no lo sea, cuántas veces una mujer cristiana lee la frase la vida eterna cuando está leyendo las Sagradas Escrituras? Seguramente que los que predicamos la palabra de Dios hemos mencionado muchas veces la frase la vida eterna. Seguramente que los que hemos leído las Sagradas Escrituras muchas veces hemos leído la frase la vida eterna. Y así, escuchando alguna predicación, el hermano, la hermana que ha creído en Cristo ha escuchado esa frase, la vida eterna. Pero la pregunta en este día es: ¿qué se entiende por la vida eterna? ¿O qué es en sí la vida eterna? ¿Qué significa la frase la vida eterna? Para empezar, hermanos, hermanas, hablar de vida eterna no es hablar de longevidad, es decir, no es hablar de vivir muchos años, porque una cosa es nuestra existencia terrena y otra cosa muy diferente es la vida eterna de que hablan las Sagradas Escrituras. Ahora, yo quiero invitarle y recuerde que yo creo que la frase la vida eterna debe de ser muy conocida en la gran mayoría de los cristianos. Yo creo que la frase la vida eterna debe de ser muy común entre aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Porque simplemente lo que siempre he creído, y yo pienso que muchos predicadores están de acuerdo conmigo, que Juan 3:16 es la escritura que más se conoce en el cristianismo. Porque cuántas veces no hemos predicado y hemos mencionado esa frase, ese versículo de Juan 3:16, donde dice la Sagrada Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, oiga, mas tenga la vida eterna. Pero recuerde, en este día la pregunta es: ¿qué se entiende por la frase la vida eterna? ¿Qué significa la frase la vida eterna? ¿Qué quiere decir esa frase la vida eterna? Bueno, vamos
a meditar un poco en la palabra de Dios. Y yo quisiera decirle, en lo que yo entiendo, que la vida eterna es el regalo más grande y más glorioso, oiga bien, que Dios nos ha dado a los seres humanos, y es el regalo más grande y más glorioso que los que hemos podido recibir. Aquello es lo más grande que hayamos podido recibir. Ojalá que me entienda. Es el regalo más grande de parte de Dios, el que Dios entrega a los seres humanos, y es el regalo más grande que los seres humanos puedan recibir de parte de Dios. ¿Por qué razón? Porque en pocas palabras, hablar de qué significa la vida eterna o qué es en sí la vida eterna, en lo personal, yo lo veo de esta manera. La vida eterna es Dios mismo. La vida eterna es la esencia de Dios. La vida eterna es el mismo ser de Dios. Y el pecado que había en nosotros, porque veníamos de Adán y Eva, y aquel pecado de desobediencia en ellos se quedó en nosotros como una herencia. Se quedó en nosotros desde que ellos cometieron la desobediencia. Nosotros quedamos marcados. Por lo tanto, cuando nosotros escuchamos que Cristo Jesús murió y resucitó, aquella barrera de pecado es removida, aquel estorbo del pecado es removido, y ahora ya no hay nada que le impida a Dios hacer entrada en el ser humano. Por eso es que la Biblia en algunos otros pasajes dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo: no ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando nosotros no habíamos creído en Cristo Jesús, no teníamos vida eterna. Teníamos existencia, oiga bien, en parte temporal, en parte una existencia por un tiempo en cuanto a lo que se refiere a nuestro cuerpo. Porque este cuerpo tiene un comienzo y tiene un final. Sin embargo, aparte de nuestro cuerpo, nosotros tenemos una alma y tenemos un espíritu. Por lo tanto, desde el momento que nosotros creemos en Cristo Jesús, oiga bien, el pecado es removido porque Cristo murió por los pecados. Cuando nosotros creemos que Cristo murió y resucitó, en ese instante el pecado es removido, y entonces somos conectados de nuevo a la vida eterna. La vida eterna que se suspendió cuando nuestros primeros padres pecaron. De manera que, una vez más le digo, en lo personal, para mí, la vida eterna es Dios mismo. Es Dios en esencia, es el mismo ser de Dios. Así es que, mi hermano, mi hermana, una vez más, como le digo, es necesario que nos detengamos en este día y que no solamente el que predica, predique y hable de la vida eterna sin antes explicarle al pueblo qué es la vida eterna. Porque si no se le explica,
Porque si no se le explica al pueblo qué es la vida eterna, cuando uno les hable de las escrituras que hablan de la vida eterna, la gente no va a saber lo que aquello significa. Y una vez más le digo con todo mi corazón, y no menosprecio a nadie, pero yo considero que solamente un 10% puede ser el porcentaje de cristianos que saben exactamente lo que significa la frase vida eterna. Y es que muchas veces nosotros no ponemos atención a la dirección divina como para que Dios nos pregunte, como para que Dios nos diga: ¿estás leyendo acerca de la vida eterna? ¿Estás hablando de la palabra de Dios y estás mencionando la vida eterna? ¿Les estás hablando a los oyentes, a los que te escuchan, de mi palabra? ¿Les estás hablando de la salvación? ¿Les estás hablando del perdón o de cualquier escritura o de cualquier doctrina? Y les estás mencionando frecuentemente la frase vida eterna. Pero nos puede decir el Espíritu Santo, si es que le damos el tiempo, si es que realmente oímos la voz de Dios, seguramente que el Espíritu Santo nos pregunta, porque a mí me lo ha preguntado. Precisamente por eso estoy aquí en esta hora, hablándole de lo que significa la vida eterna, hablándole de lo que es en sí la vida eterna. Pero una vez más le digo, y hay que tomarlo muy en serio, y en estos momentos yo sé que la gran mayoría de los ministros y pastores de nuestro ministerio están conectados, y les prometí que iba a estar hablándoles acerca de doctrinas donde pudiéramos ver las cosas más a profundidad, donde pudiéramos extraer la esencia, la sustancia espiritual de las escrituras. Y una vez más le digo, yo tengo la plena seguridad que si mucho un 10% del cristianismo ha sentido esa llamada de atención del Espíritu Santo cuando está leyendo, porque yo le digo, yo leo mucho las escrituras, y seguramente que hay muchos líderes que leen mucho las escrituras, y constantemente leemos esa frase, la vida eterna. Pero muchas veces solamente usamos los versículos para que se acoplen, para que se acomoden a otros que hemos tomado para el estudio o la predicación que tenemos. Pero la pregunta en este día es de parte del Espíritu Santo. ¿Estás hablando mucho acerca de la vida eterna? ¿Estás leyendo muchas veces versículos que hablan de la vida eterna? ¿Pero sabes en realidad qué es la vida eterna? Y como le digo, no estoy menospreciando a nadie, pero como que muchas veces nos acostumbramos simplemente a citar las Sagradas Escrituras sin siquiera entender lo glorioso de la Sagrada Escritura. En otras palabras, de pronto estamos mencionando cosas en la Sagrada Escritura que tienen tanta espiritualidad, tanta profundidad espiritual, y pasamos por alto aquello, y puede ser que muchas veces nuestros mensajes, y es posible que muchas veces nuestros mensajes sean tan simples que, habiendo usado escrituras que hablan de cosas tan trascendentes, tan profundas, tan gloriosas, terminamos con un mensaje tan simple que la gente salió
sin alimentar su ser espiritual. Así es que, hermano, hermana, una vez más, hoy estamos hablando acerca de la vida eterna. Hoy la pregunta es, ¿qué se entiende por la frase la vida eterna? ¿Qué es en sí la vida eterna? Y yo le digo una vez más, para mí, la vida eterna es Dios. Para mí, la vida eterna es la misma esencia de Dios. Para mí, la vida eterna es el mismo ser de Dios. Ahora, se busca por medio de la Sagrada Escritura en estos días, después que Cristo murió y resucitó, llevar a la humanidad a que tenga vida eterna. Y no es otra cosa que la comunión en espíritu con Dios. La comunión con Dios desde nuestro espíritu, pero para ello, por eso es que se nos predica acerca de que Cristo murió y resucitó, porque de esa manera nosotros creemos en el sacrificio de Cristo, y al creer en el sacrificio de Cristo, entonces el pecado es removido y ya Dios, la vida eterna, hace entrada nuevamente a nosotros. La presencia de Dios había estado lejos de nosotros. No teníamos comunión con Dios, la vida eterna. La relación en espíritu o espiritual con Dios estaba rota. No había comunión. El sacrificio de Cristo Jesús es el que hace posible que volvamos a ser conectados a la vida eterna. Pero ¿qué les parece si vamos a la Sagrada Escritura y descubrimos escrituras tan maravillosas como la que encontramos en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículos 3 y 4? Le voy a pedir, hermano, hermana, usted que me está mirando y escuchando, usted que siempre está pendiente de los mensajes que Dios nos da en este ministerio, y le voy a pedir a usted, siervo de Dios, usted que es parte de nuestro ministerio, usted que lleva el mismo nombre que nosotros llevamos y que tiene que predicarle a la gente. Posiblemente alguien diga, usted no tiene que decirle a los ministros lo que prediquen. Y yo le voy a decir, por la gracia de Dios, Dios me escogió para ir delante de un grupo de buen tamaño de líderes. ¿Y por qué no les tengo que decir lo que tengan que predicar? Por ejemplo, en este caso, yo les diría, ya no mencionen la frase la vida eterna. Ya no digan nada acerca de la vida eterna, a menos que ustedes le hayan explicado al pueblo qué es la vida eterna. Porque ¿de qué sirve que nosotros hablemos tanto de la vida eterna si la gente no sabe qué es en sí la vida eterna? Y una vez más les digo, para mí, en lo personal, la vida eterna es Dios mismo. La relación con la vida eterna por causa del pecado de nuestros padres Adán y Eva se rompió. Y Dios se manifestó en carne en la persona de Jesús para llevar a cabo ese sacrificio. Y cuando ese sacrificio se llevó a cabo, cuando Cristo Jesús dijo en la cruz, o cuando Dios en Cristo dijo consumado es, quiere decir está conectado una vez más el hombre con Dios.
como que de pronto no tenemos luz eléctrica en casa porque oímos por allá que algo se escuchó sobre el techo y mandamos traer al electricista, y de pronto el electricista viene y dice: ¿saben qué? Allá donde cae el cable que conecta la electricidad a la casa está roto. Y de pronto el electricista hace sus movimientos allá y lo conecta y se encienden las luces en la casa. Y él simplemente dice: ya está conectada la electricidad, ya hay luz en la casa. Algo similar sucedió con nosotros. Teníamos vida eterna antes que Adán y Eva pecaran, desobedeciendo a Dios. En el momento que Adán y Eva desobedecieron a Dios, se rompió el cable de la comunicación con Dios, y eso lo rompe el pecado. Ahí estuvo el cable roto hasta que Dios mismo, el electricista celestial, viene en la persona de Jesús. Dios mismo viene y se viste de electricista espiritual y viene y lleva a cabo el sacrificio en la cruz. Y cuando Cristo está en agonía, en el momento de que va a expirar, solamente dice: consumado es. Y terminando con ese sonido de la S, ahí muere el Señor. Y al morir el Señor, se conecta la luz, se conecta la electricidad espiritual nuevamente a nosotros. Por eso es tan especial y es tan importante que nosotros hablemos acerca del Evangelio a la gente, que nosotros hablemos que Cristo murió y resucitó, porque tan pronto como una persona entienda, crea y acepte ese sacrificio de Cristo por la fe, tendrá la conexión con la luz espiritual, tendrá la conexión con la vida eterna. Ahora volverá a tener comunicación espiritual con el mismo Dios que le creó. Oiga, hermano, esto está maravilloso. Pero ¿qué le parece si de estar dando ejemplos pasamos a la misma palabra de Dios, para que sea la palabra de Dios la que certifique, para que sea la palabra de Dios la que respalde, para que sea la palabra de Dios la que autentique lo que estamos diciendo? Venga conmigo, le dije, será en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículos 3 y 4. Mire qué preciosa es la palabra de Dios. Para empezar, quiero que usted, mi hermano, mi hermana, lea, si es que antes de empezar a leer este capítulo 1 de la segunda carta del apóstol Pedro, hay una inscripción en letra negra en su Biblia. En la Biblia que yo les voy a leer, que es la Biblia Reina Valera revisada, hay una inscripción en letra negra. Es decir, antes de empezar a leer el versículo 1, ahí arriba hay un letrero donde en mi Biblia dice: partícipes de la naturaleza divina. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Que los que hemos creído en Cristo Jesús hemos sido participantes. Dios nos ha hecho participar de su misma naturaleza divina. Dios nos ha dado de su ser. Dios se ha dado a nosotros. Antes estábamos desconectados de Dios, ahora estamos unidos a Dios. Antes Dios no podía venir a nosotros porque el pecado se lo impidía.
desde el momento que Cristo Jesús murió por los pecados y nosotros creemos en ese sacrificio, el pecado es removido y ya no hay nada que le impida a Dios venir a nosotros. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Segunda de Pedro capítulo 1, Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Ahí me voy a detener, porque es importante que usted, mi hermano, mi hermana, pueda entender junto conmigo lo que enseña la palabra de Dios. En esto que les acabo de leer hay una revelación gloriosa también. Por eso le digo, yo creo en estos momentos, porque soy predicador de la palabra de Dios. Ya cumplí 45 años predicando la palabra de Dios. Sé lo que estoy diciendo. Y yo creo que esta escritura de Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4, esto que vamos a leer, yo creo que muy pocos predicadores hablan acerca de esta escritura. Si muy poco hablan acerca de esta escritura los predicadores, entonces, ¿qué van a saber de esta escritura la mayoría de cristianos? Entonces, creo con todo mi corazón que la gran mayoría de cristianos que hay en estos días en el mundo no tienen mucho conocimiento acerca de esta escritura. Y al no tener mucho conocimiento acerca de esta escritura, usted no se imagina lo que nosotros estamos perdiendo como cristianos. Una vez más le leo el principio del verso 3, donde dice, ponga mucha atención: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Ahí me detengo. ¿Sabes qué quiere decir eso, hermano, hermana? Que nosotros, desde el momento que creímos en Cristo Jesús, hemos recibido en Cristo todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida agradable a Dios. A mí me encanta dar ejemplos. Te voy a dar un ejemplo. Como si de pronto a ti te traen muchas cosas de la tienda donde se surten los comestibles. Es decir, de la tienda donde el ama de casa va y consigue todo lo que necesita para cocinar lo que quiera. Haz de cuenta que en el momento que tú creíste en Cristo, es como el momento que el ama de casa recibe cajas y bolsas y todo lo que tiene que ver con lo que ella va a cocinar. Y de pronto vienen y le dicen, ya tienes preparada esa gran comida de fiesta, esa gran comida especial. Y ella dice, pues ¿cómo la voy a preparar? ¿Cómo es que preguntas que cómo la vas a preparar? Si ya se te entregó todo lo que necesitabas para hacer esa comida. En otras palabras, todo se nos ha entregado en Cristo. Y es que Cristo vive en nosotros. En el momento que creímos en Cristo, Cristo hace morada en espíritu en nosotros. De manera que Cristo puede agradar a Dios como ya lo hizo cuando vino en carne, cuando vino
y vivió en esta tierra, y Dios mismo dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces, en el momento que nosotros creímos en Cristo, recibimos todo lo necesario para vivir una vida agradable a Dios. Entonces, cuando nosotros ignoramos el contenido de este versículo, el versículo 3 y aún el versículo 4 de la segunda de Pedro capítulo 1, si nosotros ignoramos esto, entonces, ¿cómo vamos a poder ser agradables a Dios? Una vez más le digo, podemos los predicadores estarle gritando a la gente y decirle que puede ser diferente, pero nunca le explicamos escrituras como estas. Esta concuerda con Gálatas 2:20, cuando Pablo el apóstol dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. En otras palabras, me identifiqué con Cristo en su sacrificio, y ya desde ese momento Cristo quedó unido a mí. Y por eso después dijo: y ya no vivo yo, ahora Cristo es el que vive en mí. Y terminó diciendo: y lo que vivo en la carne, o lo que vivo en esta humanidad, ya no lo vivo yo, es el Hijo de Dios, el que me compró, el que vive esta vida. Y por eso es que dice por allá un versículo tan conocido de todos, Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, hermanos, aquí para comenzar, en la segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3, antes de empezar a descubrir lo que es que nosotros recibimos a Dios la vida eterna y qué significa la vida eterna, descubrimos que todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida perfecta, ya lo tenemos. Si no vivimos una vida mejor, más agradable a Dios, es porque no querramos o porque ignoremos la revelación de este versículo. Pero dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, o todas las cosas que necesitamos para vivir una vida piadosa o una vida agradable a Dios, nos han sido dadas por su divino poder. Y fíjese lo que dice ahí: mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahora mire lo que dice acá en el verso 4: por medio de las cuales, por medio de esas cosas, fíjese bien, se nos han dado preciosas y grandísimas promesas. Oiga lo que termina diciendo: para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. En otras palabras, en el momento que nosotros creemos en Cristo Jesús, somos santificados, una santificación instantánea. Somos separados para el servicio de Dios. Somos apartados del mundo y consagrados a Dios. Pero ya de ahí en adelante nosotros debemos permitir que el mismo Cristo que mora en nosotros viva nuestra vida, o que el Espíritu Santo que ha hecho morada en nosotros sea el que nos dirija para terminar agradando a Dios. Pero acuérdese, hablar de la santificación es hablar de una santificación instantánea, que en el momento que creemos Dios nos aparta, Dios nos separa, Dios nos consagra, y de ahí en adelante nosotros debemos permitirle al Cristo glorificado que mora en nosotros en espíritu, que viva nuestra vida para seguir en esa santidad, en esa separación, en esa consagración, y cada día de menos a más. Ojalá que me entienda mi hermano, mi hermana, pero esto es glorioso. Ahora, tomando en cuenta el tema que tenemos hoy, ¿se recuerda cuál es el tema que tenemos hoy? El tema que tenemos hoy
¿Qué es en sí la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? ¿En qué consiste la vida eterna? Yo creo que aquí vamos a tener algo muy especial. Yo le digo en lo personal, para mí la vida eterna es Dios mismo. Para mí la vida eterna es el ser de Dios. Para mí la vida eterna es la misma esencia espiritual de Dios. Y como le digo, muchas veces los predicadores mencionamos la vida eterna en los versículos que leemos. Muchas veces los cristianos, cuando leemos la Biblia, estamos leyendo acerca de la vida eterna. Pues cada vez que usted, hermano, ministro, pastor que me está mirando de nuestro ministerio, cada vez que usted vaya a preparar una escritura o que esté buscando una escritura para acompañar el tema que tiene y hable de la vida eterna, no nada más vaya a leer el versículo y lo lea donde se hable de la vida eterna. Si va a mencionar la vida eterna, al menos enfatice que la vida eterna no es un estado, que la vida eterna no es nada más vivir una eternidad, sino que la vida eterna en esencia es Dios mismo, es el ser de Dios. Ya vamos a adentrarnos más en este tema, pero una vez más le digo, no nada más leamos la escritura donde habla de la vida eterna y al final esa frase, la vida eterna, se quede vagando en nuestra mente sin que nosotros podamos extraer la esencia, la sustancia de lo que contiene esa gloriosa escritura, porque hay muchas escrituras que hablan de la vida eterna. Fíjese bien, recuerde lo que dice allá en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, a ese mundo pecador, a ese mundo que se apartó de él. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. De tal manera amó Dios a este mundo pecador, a este mundo que le dio la espalda allá en Adán y Eva. Tanto lo amó que Dios mismo tomó una humanidad, participó de una humanidad, tomó para sí una humanidad y la llevó al sacrificio. La única humanidad perfecta que había, la llevó al sacrificio. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea que es Dios el que envió aquello y lo reciba con todo su corazón, pueda tener a Dios en él y pueda el hombre ir a Dios, tener esa comunicación, esa comunión íntima, recíproca, de mí para Dios y de Dios para mí. Es una relación maravillosa. Pero bueno, terminemos aquí en el versículo 4. Recuerde, estamos leyendo segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, donde encontramos algo maravilloso. Dice ahí al final del versículo 4, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Aquí, hermanos, podemos también descubrir, yo podría aquí desviarme, irme con otro tema. Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros obtenemos al creer en Cristo? Fíjese bien, ¿qué es lo que nosotros obtenemos al creer en Cristo? Dice aquí, para que llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, la esencia de Dios. La naturaleza divina ahora viene a nosotros. Somos participantes, se nos participa del mismo ser de Dios. ¡Qué tremendo!
para que llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. No es solamente decir yo creo en Cristo. Hay que tener la revelación de todo esto también. Eso es lo que hace más rico el cristianismo. Eso es lo que hace más delicioso al cristianismo. El que aquí estamos descubriendo que no es solamente levantar la mano y decir yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. No es solamente que nos digan ¿quieres creer en Cristo? Sí, y ahora ya perteneces a la iglesia tal. No, hermanos, no es nada más eso. Eso es, vamos a decir, lo que se requiere para identificarnos humanamente, socialmente, religiosamente. Pero hay algo más profundo, y es que un cristiano debe de ser una persona que ha participado del mismo ser de Dios, de la misma naturaleza divina, de la misma esencia divina. Aquí hay una frase maravillosa donde dice: llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú creíste en Cristo, no solamente creíste en un movimiento religioso, no solamente tú participaste de un rito que se hace en una iglesia, sino que en el momento que creíste en Cristo, participaste del mismo Dios. Fíjese bien, participaste del mismo ser de Dios. Entraste en la relación filial, en lo espiritual con Dios. Por eso sabemos que todo aquel que cree en Cristo se convierte en hijo de Dios. Pero todo eso tiene un trasfondo humano, un trasfondo divino, un trasfondo espiritual. Así es que mi hermano, mi hermana, tengamos mucho cuidado. Mire lo que dice aquí. Esto es en la Biblia Nueva Traducción Viviente. En la Biblia Nueva Traducción Viviente dice aquí: al conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia, y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Oiga, este es el punto de cuando dice en la Reina Valera: somos participantes de la naturaleza divina. En la Biblia Nueva Traducción Viviente dice: estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina. Participar de la naturaleza divina. Pero les voy a citar lo que dice la Biblia Traducción en lenguaje actual. La Biblia Traducción en lenguaje actual dice así, ponga mucha atención. Dice: por medio de ellas, de las promesas, ustedes podrán ser como Dios y no como la gente pecadora de este mundo. ¿Qué le parece? En la Biblia Reina Valera dice: tú eres participante de la naturaleza divina. O sea, participas de Dios. Ahora Dios está en ti y tú estás en Dios. Entonces ahora ya te tienes que ver como lo que Dios es. No te digo que ya vienes a ser Dios, no, porque hay muchos que se han perdido ya por esos caminos. No has venido a ser Dios, pero ahora ya tienes de Dios en ti y ya eres de la familia de Dios. Y aunque en la Biblia Reina Valera dice eres partícipe de la naturaleza divina, en la Biblia Traducción en lenguaje actual dice así: por medio de esas promesas ustedes podrán ser como Dios y no como la gente pecadora de este mundo. ¿Por qué razón? Porque cuando tú crees en Cristo te conviertes en hijos de Dios. Y como te digo, no es asunto nada más de pertenecer a una religión. Yo pongo estos ejemplos siempre. Si de pronto tú vives
al pie de una montaña y esa montaña está en peligro de explotar porque hay un volcán en esa montaña, y si de pronto el volcán hace erupción y empieza a salir lodo ardiente, lodo rojo, lava como se le dice comúnmente, y esa lava ardiente viene descendiendo de allá de la punta del volcán, en cuanto viene y alcanza las casas que están al pie del volcán, las va envolviendo en aquella lava ardiente, aquella lava roja. Dime una cosa, tan pronto como aquella lava roja comienza a envolver las casas, ¿de qué color se convierten las casas? Pueden estar de color rojo, azul o amarillo. Sin embargo, cuando las envuelve la lava, se convierten en rojo, se convierten en la misma lava. Ojalá que te des una idea. Cuando nosotros creemos en Cristo y nos convertimos en hijos de Dios, nos envuelve la gloria de Dios. Y por lo tanto, va muy de acuerdo a lo que dice la Biblia, traducción en lenguaje actual, cuando dice: por medio de ellas ustedes podrán ser como Dios y no como la gente pecadora de este mundo. Cuando creemos en Cristo, la gloria de Dios nos absorbe y ya somos gloria de Dios, ya somos una familia con Dios. Por eso es que ya nosotros debemos permitir que el Espíritu Santo nos guíe y que terminemos haciendo la voluntad de Dios. Y al hacer la voluntad de Dios, podríamos decir como Cristo dijo allá en Juan 14, cuando dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor, como era el mismo Dios encarnado, dijo: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y luego dijo el Señor: las palabras que yo les hablo no son palabras que salen de mí, de este hombre, sino el Padre que mora en mí, Él habla esas palabras. Las obras que ustedes ven que suceden no son obras de este hombre, es el Padre que mora en mí el que hace las obras. ¿Te das cuenta cómo comenzamos a ser transformados porque nos envuelve la gloria de Dios, y cómo terminamos ya presentando y representando a Dios, donde ya nosotros vemos que van sucediendo milagros y maravillas a nuestro paso? Entre más nos vayamos pareciendo a Dios, entre más dejemos que la gloria de Dios nos inunde y estemos respondiendo al mundo desde la profundidad de la gloria de Dios, más maravillas se estarán manifestando a través de nosotros, no nosotros, sino Dios a través de nosotros. Y eso tiene que ver con lo que estamos leyendo, porque dice allá en Segunda de Pedro capítulo 1 versículos 3 y 4, o más bien ya en el verso 4, hablando de lo que nosotros experimentamos cuando creemos en Cristo, dice: se convierten en receptores, en participantes de la naturaleza divina, del mismo ser de Dios. Y acá en la Biblia, traducción en lenguaje actual, dice: por medio de las promesas ustedes podrán ser como Dios y no como la gente pecadora de este mundo. ¿Cómo podemos ser nosotros como Dios y no como la gente pecadora de este mundo? Cuando nos dejemos envolver por la gloria de Dios, y como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, y ya no seamos nosotros, sino sea Dios a través de nosotros, entonces estaremos nosotros mirando lo que se está
dando a conocer en esta escritura. Entonces estaremos experimentando lo que dice la Sagrada Escritura. Porque aquí dice en la Biblia, traducción en lenguaje actual, por medio de las promesas que reciben por creer en Cristo, ustedes podrán ser como Dios. De ninguna manera podemos decir que somos como Dios, que somos igual a Dios. No, sino que somos santos como Dios. Dios dijo, sean santos porque yo soy santo. No quiere decir sean igual a mí de santos, sino sean de la misma naturaleza, apartada del pecado, apartada del mundo. Sean santos, sean ustedes amadores de lo bueno como yo. Ojalá que me entienda, mi hermano. La verdad, esto es maravilloso y yo creo que algo estamos aprendiendo el día de hoy. ¿Se recuerda cuál es el tema de este día? El tema de este día es ¿qué se entiende por la frase la vida eterna? ¿Qué es en sí la vida eterna? Y una vez más le digo, yo creo que ni yo ni nadie puede decir, todos debíamos ser como el hermano Rodríguez, para que se hable así como está hablando el hermano Rodríguez. Yo creo que somos un complemento. Yo creo que todos los hermanos que están predicando, yo creo que todos los líderes estamos haciendo un trabajo. Pero en este momento y en esta etapa de la vida, a mí, como a muchos otros, me imagino yo por ahí en el mundo, Dios nos está moviendo a sacar la esencia, la sustancia de la Sagrada Escritura para que el pueblo de Dios reciba ese extracto, esa sustancia, esa esencia, y que los predicadores comiencen a centrarse en aquello, porque yo siento que estamos corriendo la última milla del cristianismo. Me viene a la mente en estos momentos los corredores que van en esos maratones que se hacen en las ciudades grandes, donde van hasta 100 o 150 corredores y están corriendo y son muchos kilómetros o muchas millas, de tal manera que tiene que haber gente en el camino para entregarles una botella de agua. Y haga de cuenta que nosotros hemos corrido ya una distancia de 2000 años de carrera en el cristianismo, y que en estos días estamos ya llegando a la meta, y que es el tiempo más pesado de la carrera, y que Dios, en lo personal, a mí como a otros líderes por ahí, que seguramente que por ahí los tiene el Señor, nos está llevando a sacar la esencia, la sustancia, nos está llevando a sacar la vitamina más fuerte para poder darles a los corredores y que entre ese vigor en ellos y que terminen la carrera como en lo mejor de sus fuerzas. Por eso yo creo que Dios nos está llevando a descubrir todas esas cosas. Como le digo, yo no considero, Dios me libre, de querer hacerle sentir a usted que yo soy el super pastor, el super predicador. No, hermanos, no es por ahí. Pero sí tengo la plena seguridad que Dios me ha estado llevando para descubrir todas estas cosas, porque es lo que necesita su iglesia en estos días, cuando muchos cristianos se han desviado por las cosas
maravillosas que ofrece el mundo. Muchos líderes que eran buenos líderes, sufridos, líderes humildes, ahora se les ha volado la cabeza y ahora andan solo pensando en miles y miles de miembros. Están pensando en iglesias enormes, grandísimas. Gloria a Dios, porque hay a quien lo siguen 100,000 personas o más. Gloria a Dios por las mega iglesias como se conocen. Gloria a Dios por ello. Pero yo creo que muchas veces nos vamos al otro extremo. Yo creo que en estos momentos lo que más necesitamos es que el Señor nos revele estas cosas y que podamos terminar la carrera que estamos ya a punto de terminarla y la terminemos ganándola y todavía saltando de ánimo como queriendo comenzar nuevamente. Ojalá que me entienda mi hermano, mi hermana. Y en estos momentos yo creo que voy a terminar ahí, porque si me meto en otra escritura nos vamos a entretener o nos vamos a invertir ahí otra media hora. Y yo creo que ahí me voy a detener. Siento que ya muchos hermanos y hermanas han entendido el mensaje que Dios ha querido darnos en esta hora.